Nos vamos a presentar, por favor, desde la izquierda hasta la derecha. Tu nombre, edad y dónde vives, por favor. William, 31, vivo en Praga y natural de La Habana. Ya, y mi nombre es Ciro Díaz y vivo en Canadá y soy natural, ¿no? Hay que decir que es natural. Soy natural de Santiago de Cuba, en Cuba. Gorky Águila, y viví en Cuba, me votaron y estoy ahora en México viviendo. Yo soy Jimel, vivo en Cuba y ahí, estoy ahí. Pero eso puede cambiar. Quizás, tal vez. Yo soy Renay, tengo 47 años y también de La Habana. Y bueno, ahora vivo en Praga hace 5 años. Muy bien. ¿Por qué escogieron los lugares donde viven ahora? Empecemos por ti. ¿Por qué escogiste quedarte? No lo he escogido. Realmente no está, no es un hecho. No te queda más remedio, ¿no? No sé. Quizás. ¿Estarías preparado para irte? No lo sé. Realmente. Ok. Empezamos, Rudo. ¿Por qué te votaron? Porque les caigo mal a los comunistas. Y a mí también me caen mal. Estoy aquí, bueno, para el Festival Metrónomo, pero me votaron para México porque yo tenía la residencia allá. Hicieron todo lo posible para que me fuera. ¿A quién le caen bien los comunistas? Eso es imposible, yo creo, ¿no? Ciertamente a ninguno de nosotros. Y tú preguntaste que por qué escogimos los lugares. El lugar me escogió a mí. Yo no, ¿Cómo te escogió un lugar? No tenía otro remedio y había una posibilidad de estudiar en Brasil. Y para allá me fui, salí de Cuba y fui para Brasil. Y de hecho, el tiempo que estuve en Brasil, yo ni siquiera quería quedarme en Brasil. Yo pensaba que iba a regresar para Cuba. Fue pasando el tiempo, me casé, nació mi niña y ahí sí, ya Cuba no era un lugar para donde yo quería ir. Y al final, por segunda vez, el lugar que me escogió fue Canadá. Nosotros tratamos, mi esposo y yo, de venir para Europa, pero era muy difícil encontrar trabajo y esas cosas. Y Canadá es un poco más, digamos, reciben muchos inmigrantes, pues tienen todas esas áreas vacías allá. Y ahí tienen programas de inmigración y esas cosas. Y conseguí un trabajo allá en Canadá y ya, Canadá me escogió. Primero me escogió Brasil, después me escogió Canadá. Ahí está, ya. ¿Calculaste que así iba a ser tu vida? No, hija, no, en absoluto. No. Yo creo que los cubanos no tienen mucho que escoger, ¿no? Nosotros, la vida nos sucede. Y escoger ahí no se puede hablar mucho de lo que los cubanos hacen eso. A mí me desterraron, a mí me amenazaron con cárcel si no me iba de Cuba. Y ellos sabían de que lo iba a hacer porque tengo un nieto que ver todavía, mi hija vive fuera también. Y así fue. ¿Dónde viven? Nárrame un poco más. Mi niña vive en Miami, en Estados Unidos. También se fue. Se fue no escogiendo, sino porque Cuba no es una opción para vivir. En Cuba uno sobrevive. Eso que tú hablabas ahorita, de que tú haces reportajes o argumentas o recopilas información sobre países en guerra. Yo creo que los cubanos siempre han estado en guerra después del comunismo. Toda la narrativa castrista es de guerra. Fíjate que ellos te hablan la batalla, ¿te acuerdas la batalla por el 6º grado? Era la batalla por el 6º grado, estamos en trincheras de ideas, toda la narrativa castrista es de guerra, guerra, guerra. La batalla contra el mosquito. La batalla contra el aire es ahí, te contra un mosquito. Que para cómo lo teníamos que hacer los estudiantes. Yo recuerdo que cuando yo soy el menor de la banda, y en los 2000, bueno, finales de los 90 y 2000, teníamos que ir los sábados a las 10 de la mañana, teníamos que estar en la escuela hasta las 2 de la tarde y tocando puerta por puerta. Esa era la brigada Click. La campaña. La campaña. Y éramos niños, ¿sabes? Teníamos 12 años, 13 años, y queremos estar el sábado. ¿Sabes? Y teníamos que cantar el himno también, teníamos que decir esa cosa funesta de que seremos como el Che. El totalitarismo siempre trata de tener a toda la población tener en un activismo militante, ideológico y en pie de guerra. Siempre necesita eso. Esa es una de las estrategias que tienen contigo para ubicarte en una ideología y mantenerte activo en ese tipo
de plan. Dijiste totalitarianismo. ¿Este es un régimen totalitario o específicamente comunista? El comunismo es autoritario y totalitario. O ¿De sea, qué otra manera? ¿a dónde voy? O sea, voy a, si es que es la izquierda o la derecha, o sea, si es que los regímenes totalitarios tienen ciertos rasgos comunes, por ejemplo. No, yo diría que, la historiografía clásica y la politología tiene definido perfectamente qué cosa es una cosa y qué es otra. Entonces, sabemos que un régimen totalitario se diferencia de un autoritario en el control del gobierno, ¿no? El gobierno cubano ciertamente fue un modelo totalitario clásico, aunque hay muchas personas a la izquierda que lo argumentan en contra, pero está clásico porque el Estado era todo y todos estaban concentrados en una persona. No había ni siquiera, era un partido único, no había ningún tipo de proceso electoral. Todas las instituciones eran uno, era un poder totalitario en ese sentido. Y bueno, los regímenes autoritarios tienen cierta democracia fingida, funcionan de otra manera, no se cumplen todo como debería, pero hay cierto movimiento. Entonces está claro que los regímenes comunistas fueron regímenes totalitarios. El gobierno cubano de hoy, todavía hay una discusión ahora en Cuba teórica sobre qué ha sido, qué no ha sido, principalmente en los 90, después de la introducción del dólar y tal. Y hay todo un debate sobre eso, si es totalitario, si es post-totalitario. Pero bueno, en fin, el modelo cubano sí podemos yo perfectamente decir que ha sido un modelo totalitario. En práctica. Yes, sorry. Try to make it short. Yeah, this is too long. Please, we need William, who is leaving. You're leaving in 40 minutes. Please try to make it. Va. De vuelta a la pregunta original. ¿Por qué te quedaste en Praga? Un poco lo mismo que el Ciro. Básicamente yo me quería quedar en España, ya que tenía familiares allí. España es un país prestadísimo a la dictadura cubana, muy prestado. Y nada, vine aquí a República Checa a través y pedí asilo político aquí y me lo aceptaron. Básicamente así, fue rápido. Muy bien. ¿En tu caso? ¿Cómo fue? Por favor. Bueno, yo estoy aquí porque conocí a mi pareja. Nos conocimos en un concierto y entonces ya mi vida cambió igual. Nunca esperé vivir aquí, nunca tampoco, ni siquiera esperé irme de Cuba. Pero bueno, las cosas suceden así como todos los muchachos te dicen, los lugares o las personas te encuentran. Y al final esa fue mi decisión de hacer mi vida con esta persona que vive aquí en Praga. Y bueno, por supuesto, ya en Cuba no iba a vivir. Y entonces hace 5 años que estoy aquí con ella y es la forma por eso que estoy aquí. Es muy curioso porque los cubanos siempre tenemos en cuenta, de alguna manera, consciente o inconsciente, que tenemos que irnos de nuestro país. Hey. Es una cosa que está en el aire como el catarro. O sea, la niña mía, siendo chiquitica, ya estaba pensando en irse. O sea, una generación traspasa a la otra, sucede a la otra y sucede a la otra, y no hay una generación que no quiera irse de ahí. O sea, eso dice mucho qué cosa es el comunismo y qué cosa es ese infierno. ¿Entiendes? Y es muy triste que todos los cubanos siempre estemos pensando en irnos de nuestra tierra. Desde la escuela. A mí me fascina mi país, me fascina, te lo juro, me fascina. Me fascina sobre todo mi tierra, la gente que conozco, la música, la cultura. Y yo, desgraciadamente, tengo que irme de ahí porque si no voy a sufrir una cárcel bien larga o el acoso policial y meterme toda esa realidad que es tan asqueante para mí, porque a mí yo necesito vivir en un entorno de libertad. Cuando tú te metes con mi vida ya te estás metiendo de una manera muy seria a la hora de yo decidir estar en ese lugar o enfrentarme a eso. Pero en este momento los cubanos estamos muy solos y muy abandonados, no hay mucho interés en el mundo por lo que sucede ahí y ese es uno de los elementos muy importantes para que los cubanos decidan irse. Pero cuando un cubano decide irse generación tras generación es porque no hay esperanza y no hay un plan, no hay horizonte. En Cuba lo que está pasando, ya para terminar, que sé que hay que ser rápido en la respuesta, un crimen de lesa humanidad. La gente se está muriendo de hambre, está siendo reprimida de manera brutal por un gobierno, por una tiranía que gasta mucho dinero en represión. Muy bien. ¿Hay nostalgia cuando uno se va de Cuba? Bueno, yo personalmente, que soy el que más tiempo llevo fuera, llevo 13, yo lo que quiero es que caiga el comunismo y regresar a mi país. Yo sinceramente, yo no
Yo llevo 13 años aquí y todavía me siento un inadaptado. Yo personalmente. Y me fui con 19 que, como quiera que sea, tú puedes decir, bueno, se acostumbra bien, etc. Yo no me veo viviendo toda la vida mía fuera de mi país y demás, ¿sabes? Sinceramente, yo sí quiero que se caiga eso y yo sí pienso regresar. Yo por lo menos. Ciro. Yo me siento un alien en cualquier país que he estado. Yo nunca me he integrado a una cultura diferente. Uno se adapta, ¿no? Y aprende algunas cosas, pero no siento que yo no pertenezco ahí. ¿A dónde tú dices? A cualquier A país, cualquier país. ni en Brasil, ni en Europa, ni en Canadá, en ningún lugar. A mí lo mismo en España. No es que ¿sabes? sea infeliz, pero yo no me siento que esa parte la perdí. Yo no tengo un sentido de pertenencia a esos lugares. Yo no conecto con la gente. Yo he vivido en 2 países En, también y me sentido, pasó lo mismo. en el sentido musical, por ejemplo. Yo no sé ni qué voy a hablar en una canción que le pueda interesar a nadie en Canadá. ¿eh? No tengo idea. Ah, tú hablas de Canadá. No conecto, sí. No, es de no conectar, de no integrarte, No entiendo, de no estar conforme. ¿Entiendes? Yo conozco cubanos que me dicen, compadre, ya yo perdí esa identificación con mi país, porque llevan mucho tiempo viviendo fuera de Cuba. También han tenido muchas malas experiencias dentro de Cuba y también han hecho una vida fuera de Cuba. O sea, tienen una descendencia, tienen hijos, los hijos tienen nietos. Y entonces empieza a pasar algo que yo creo que es común dentro de todos los exiliados, de toda la inmigración, que son personas que empiezan ya a transculturarse de una manera obligada, paso a paso, y ya un momento que tú no sientes ya de dónde viniste, ¿no? Hay una especie de desgarramiento ahí, de destierro mental que pasa contigo. Hay cubanos que me dicen eso, que eso es muy interesante hablarlo porque me gustaría saber cómo es eso, cómo se siente, porque yo todavía no lo he experimentado. Pero hay otros que nunca se le va la nostalgia y necesitan ese país. Yo creo que yo voy a estar en un ámbito entre los dos. Creo yo, porque yo creo que ahora yo voy a estar mucho tiempo fuera de Cuba, según por lo que me dijeron esas hienas castristas, que no voy a poder regresar hasta que ellos les dé la gana. Y yo creo que voy a estar mucho tiempo. Y yo miro a mi país, sí, como un lugar, no tanto porque yo soy libertario, entonces no pienso tanto en país, en nación, sino pienso en tierra, en amigos, en mamá y en ese tipo de cosas. Yo sí quiero mi país, quiero mi tierra, es eso. Tú no te fuiste. Tú no te has ido, mejor dicho. ¿Qué sientes cuando la gente se va? A ver, te toca, cuando estás aquí, o sea, cuando vives ahí, te toca ver siempre cada vez, todo el mundo se va. De hecho, ya, de la gente que estudió contigo, tu generación, queda muy poca gente. Por ejemplo, el caso de Oki, de Ciro, todo el mundo, yo estoy ahí, todo el mundo... ¿Hay todo el mundo- nostalgia? Sí, claro, por supuesto. Y entonces, y otros amigos de otro tipo de círculos de amistad, gente que estudió contigo, que hacíamos cosas, que nos juntábamos, y ya eso empieza a pasar al recuerdo. Ya eso se puede volver a hacer. Y entonces estás a espera de... Yo tengo un amigo que dice, él vive en Alemania, que él lo que recuerda de Cuba no es el país, sino las personas. Y yo estoy de acuerdo con él, y entonces del país recordamos siempre algo, ¿no? El clima, la costumbre, la comida, es parte de tu identidad también. Pero lo que más tú quieres son las personas. Entonces, esas personas, lo que pasa en Cuba es que esas personas se van yendo. Y hay un momento en que tú tienes que reciclar amigos cada 5 años. Y de repente estás en Cuba un poco solo, porque también te vas poniendo viejo, ¿no? Te vas cambiando. Y bueno, eso pasa también cuando vives aquí. Cuando vives aquí, estás recordando a aquellas personas que están en Cuba, pero esa Cuba que tú dejaste ya no es la Cuba que No es. existe. No existe, porque esas personas, porque tu país son las personas, esas personas ya no existen. Entonces, pero bueno, ya te dije que sí, hay cierta nostalgia por la cultura, o sea, porque somos de ese medio y aquí, por ejemplo, yo aquí en Chequia me he adaptado, digo, relativamente bien, porque he sido activo, porque si soy inactivo, me cuesta mucho trabajo, pero si soy inactivo, me siento más alienado. Entonces he tratado de ser activo para no ser tan alienado. Y me siento bastante bien, pero nunca voy a... Un exiliado siempre es un exiliado. Sí. Y siempre le va a faltar ese pedazo. Nunca pertenece a donde está. Yo creo que siempre está ahí en el aire, ¿sí me entiendes? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando vivo en Barcelona, etcétera, me he encontrado con todos los colegas que tenemos en común, amigos, y viven en Barcelona. Y
me siento en casa. Pero no estoy en casa. Ajá. Estoy en casa porque estoy con esta gente. Sí. ¿Sí me entiendes? Y después cuando miras para Cuba, o sea, dicen que no queda nadie. No queda nadie. No queda nadie. Yo hice un cartel que decía ex país. Cuba casi ya le queda poco para que sea un ex país. Y a veces yo digo que se parece a estas imágenes de las películas del oeste, donde llega el pistolero, el vaquero, y ve esas hierbas redondas Un clásico eso. y el sonido del viento. Un pueblo fantasma va a ser, y es lo que dice Renay, todos tus amigos se te van, todos los conocidos, toda la gente del barrio se te van. A veces tú andas por otro país y te encuentras, por eso es que yo no te veía ahí en La Habana. Estás aquí en Miami, o estás en Madrid, o estás en cualquier lugar. Hola, Toda la gente se va. Es un pueblo fantasma Cuba ahorita. Hay algo simpático que pasa en Cuba, pasa mucho, es un clásico ya, es un cliché. Tú estás en Cuba, vives tu vida, estás en lo tuyo. Y por ejemplo, hay un socio, un amigo, que tú no ves hace 1 año, 2 años, o está en lo suyo también. Y te lo encuentras y siempre pasa lo mismo. ¡Qué hola! Yo pensé que tú habías ido. Siempre pasa. Cuando tú hay 1 año o 6 meses de que no ves a una persona, tú inmediatamente conectas eso con que se fue. Y tú le dices, con manera de chiste, le dices, ¿qué hola? Yo pensé que tú habías mirado, Cere. No, yo estoy aquí, veo. Eso no Sí, sí, falla. sí. ¿No? El que no se va en Cuba es porque no tiene familia que lo pueda sacar o tiene algún tipo de recurso, porque todo el mundo está pensando en irse. Bien, yo agregaría un punto sobre lo que dice Gorky. Es cierto, una de las cosas que sufrimos como sociedad es que el futuro no existe y la gente quiere emigrar. Eso significa una descapitalización enorme de talento y de personas que quieren construir un país funcional, válido, digno, etcétera. Y entonces, es cierta, esa mentalidad es abrumante y es una derrota para las personas que vivimos en Cuba. No obstante eso, yo creo que una de las cosas que nos mantuvo mucho tiempo juntos fue el deseo y la voluntad de no irnos. Porque yo sé que Gorky no quería irse de Cuba. Y yo debo decirlo que yo tampoco quise irme de Cuba. Nosotros hemos venido aquí a Chequia muchas veces, varias veces vinimos y siempre volvíamos. Porque nosotros entendíamos que nosotros, el lugar nuestro en ese lugar, pudiendo habernos quedado y pudiendo haber hecho otras cosas, decidimos estar ahí dando la pelea, digamos. Un momento que eso llegó que por algunas razones no fructificó, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que sí nos unía era eso, era la conciencia de que había que quedarse a hacer algo, que había que tratarlo. Y si es que es algo que los unía, entonces ¿los dejó de unir una vez que se fueron? Yo creo que también nos une, yo creo que también nos une la circunstancia. Que es porque ese sistema totalitario que hablamos es una máquina inamovible, es una perfecta máquina y destroza al ser humano. Y es hacer un no ser humano. Sí. ¿Qué tiempo hace que no nos veíamos? 10 años. 13 años. 13 años. Y yo siento que ahora estamos como si no hubiera pasado ese tiempo. O sea, ¿Hay dolor? hay una... ¿Cómo? ¿Hay dolor de esos Eh, 13 años? Yo, no dolor, pero sí, como... No, yo siento un resentimiento para los comunistas de que yo no escogí estar en México, yo no quiero estar en México, yo quiero estar en La Habana y junto con ellos. Pero ellos en gran medida se fueron porque ese país es irrespirable y ninguno de sus planes podían hacerlo dentro de Cuba. El Ciro, William, Renay. ¿Quién se fue como primero? Yo me fui primero. Yo fui el primero que se quedó. De los que están aquí. De los que están aquí. Pero ya se habían ido gente antes. Lo mío fue como, quiero regresar y no. Yo tenía mucho la presión de mi mamá. ¿Sabes? Me estaba diciendo, quédate, porque a ella, a mí no venían a acosarme tanto la seguridad del Estado como a ella y a mi padre. Se les apreciaba en el trabajo, le decían cosas. Y al parecer lo amenazaban mucho. Yo como era muy joven creo que no tenía filtro. Y mi forma de escudarme un poco, etcétera, era diciéndolo automáticamente, oye, que mi papá vino a ver la seguridad del Estado. Oye, ¿qué tal? Siempre lo decía, intentaba siempre denunciarlo. Y yo creo que es por eso que ellos intentaban no hablarme a mí directamente o citarme la seguridad del Estado. Entonces lo cogieron por la parte más fácil, ¿no? Fue tu mamá. Vamos a joder a tu mamá. Y ella va a hacer el trabajo por nosotros. Yo creo que ellos lo que hicieron fue asustarla tanto que ella dijo, quédate. Y básicamente yo me quedé. Porque ya, bueno, me mandaron citaciones, etcétera, para un juzgado una vez, inclusive ya estando aquí en la gira. Esto fue algo graciosísimo. Y
Básicamente fue eso. Ella dijo, mira, no quiero a mi hijo que lo metan preso ni una cosa así. ¿Sabes? ¿Cómo se escucha cuando tu mamá te dice que te quedes? No, no sé, es súper raro. Porque sabes que cuando una vez que te van a dar el asilo político no puedes regresar a tu país nunca. Jamás. Yo para mí la entrada a Cuba no está... Inclusive ella intentó viajar y la regularon. Eso es un eufemismo que hay en Cuba, que te prohíben la salida de Cuba, ¿sabes lo que te digo? Allá la regularon. Y desde que yo me fui nunca ha tenido problemas ni... Pero simplemente ya, su hijo jugó con la cadena y con el mono también, entonces le dijeron, no, te jodes. Ahí se está pudriendo, en Cuba. Ok. Pregunta para ustedes dos, que están en Praga. ¿Cómo perciben la República Checa como un país donde uno se exilia? ¿Ayuda, por ejemplo, el pasado poscomunista como para que se les entienda? Voy yo. Yo creo que como gente que tiene mi edad, más o menos los que nacieron en los 90, los padres todavía, sí, mira, yo pasé esto en los 80, en los 70, pero yo creo que a las nuevas generaciones, los que tienen 20 y poco, se les ha olvidado totalmente eso. Es como que, mi abuelo está loco. Mi papá, lo que me dice es mentira. Y veo muchos movimientos, sobre todo de movimientos que pueden ser nobles, etcétera, pero como que confunden demasiado. Por ejemplo, en las manifestaciones aquí, manifestaciones no, pero en el día del Pride, si yo no veo una camiseta, 10 camisetas del Che Guevara, no veo ni una sola. Un tipo que hizo campos de concentración en Cuba, ¿sí me entiendes? Y donde metieron homosexuales. Y que metieron homosexuales. Gente con la simbología del Partido Socialista de República Checa, con las dos cerecitas. Lo que mierda haces aquí, tío. O sea, tú... Entonces, como que se olvidó ya esa parte que es cómo el ser humano tenemos tan corta memoria, ¿no? Eso pasó hace 30 años. Hasta hace 30 años aquí te metían preso por escuchar un programa de radio o por decir algo, ¿sabes? Y las nuevas generaciones que nacieron en los 2000, que tienen en la actualidad 20, 20 y poco, se les olvidó. Memoria a corto plazo, demasiado. Y eso creo que es desde todos lados atacarlo y recordar siempre la historia. Creo que como que República Checa tiene un estado de bienestar tan grande a nivel europeo, muy alto, más alto que España o Italia inclusive. Los checos viven muy bien, viven no demasiado bien, nunca se dice demasiado, pero se viven muy bien, se viven muy confortable. Entonces los jóvenes dicen, bueno, ¿sabes? Como que... Sí. Yo no me acogía a ningún programa de asilo político, no tengo experiencia sobre lo cual sí sé dos cosas. Una es que ese apoyo ya paró, o sea, hace como varios años ya no se aceptan cubanos en ese trámite, entonces las personas que están aquí tienen que buscarse la vida por otros medios. Y lo otro es que coincido totalmente con William, y no es un problema solo de Chequia, es que las jóvenes generaciones están encandiladas con ese Facebook que uno tiene en la juventud que quiere luchar por algo. Y entonces me parece que se está olvidando muy rápidamente de lo que fue el comunismo. Y entonces es poco triste que se olviden en lugares como este, donde pasó lo que pasó. Entonces, yo recuerdo una cosa que la primera vez que vinimos a tocar en Europa, una de las primeras veces tocamos en Polonia, nos hizo una entrevista a una chica en un café y entonces empezamos a hablar del grupo y tal, y entonces la chica decía que nos envidiaba que viviéramos en una tiranía. Y le preguntamos por qué. Dice, porque tienen algo contra qué luchar. Y nosotros, y me acuerdo que Oki y yo nos pusimos muy bravos. Dice, como, yo no necesito algo con qué luchar para probar que yo lucho. Mi problema es que no hay una tiranía. Ellos querían una tiranía porque, claro, en la Europa que ellos viven de la socialdemocracia y del estado de bienestar, digamos, para llamarlo de alguna manera, ellos no tienen por qué tirar cócteles molotov. Quieren ser rebeldes, pero no tienen causa. Exacto. Y entonces ellos querían tener una tiranía. Nos lo dijeron así, es un poco raro, ¿no? Ese deseo de... Como no estaban justificados para hacer lo que nosotros sí podíamos hacer, pero claro, al precio que lo estamos haciendo. Wow. No estábamos jugando. No estamos jugando. Entonces, eso fue una cosa que me dio la visión de cómo la juventud también, porque también somos jóvenes o hemos sido jóvenes y tenemos ese deseo de hacer cosas, de luchar por algo. Por eso te puede llevar a caminos equivocados. Y eso es lo que puedo ver, perdona, para terminar, eso que ve William, pero no diría que es una cosa de Chequia, es una cosa más bien de Europa, donde esos grupos que piensan que están apoyando algo socialmente viable, están apoyando algo que es una desgracia. Una desgracia. Y no lo... Yo he oído decir por mucha gente de izquierda que ellos necesitan luchar, pero parece que como que inventan las situaciones o las buscan para no ganar. Necesitan estar eternamente en ese tipo de activismo.
Y lo que pasa, yo creo que, de lo que dice William es que la izquierda, el comunismo, como le llamemos, siempre creo que ha ganado la batalla cultural. Ese discurso siempre está presente mucho más que el otro. Por alguna razón, la militancia de izquierda o comunista o socialista, como quiera que se llame, tiene una narrativa especialmente bella, quizás para los oídos de muchas personas. La gente necesita un resentimiento, echarle la culpa a alguien de su fracaso, vivir eternamente en ese tipo de narrativa es muy cómodo para mucha gente en vez de preguntarse, tú eres un anormal que no has hecho lo suficiente por tu vida y no te has esforzado. Es más rico esos estados de bienestar donde te pagan un dinero y al final todos los estamos pagando nosotros porque nada es gratis. El Estado no produce absolutamente nada. Lo que produce es mucha demagogia, mucha mentira. Y yo creo que después de vivir en el comunismo uno tiene más responsabilidad con eso, de diseminar y poner nuestro granito de arena a la hora de decir estas cosas y de no creerle a ninguna de esa gente. Una de las cosas por las cuales tú no puedes pecar en un lugar como ese es no conocer a tu enemigo. Debes conocerlo, tienes que ser responsable en eso. Sería muy estúpido, ¿no? ¿Quién es el enemigo, en 2 palabras? Para mí son los demagogos, los políticos, los comunistas, qué sé yo, te lo puedo decir 500 nombres de ese tipo de gente. Yo en los políticos no confío. ¿Quién es el enemigo para ti? Para mí es el castrismo, se pudiera decir, el sistema que no tiene una cara, ¿sabes? Es una cosa como, ¿viste? Como el Señor de los Anillos, como Mordor, es algo ahí, algo oscuro ahí que tú no sabes, pero está. Un ojo que te ve ahí. Y tú sabes que te está viendo. O sea. ¿Quién es el enemigo tuyo? Bueno, directamente nuestro enemigo directo es el castrismo, es la dictadura comunista de Cuba. Ese es nuestro enemigo principal y definido. Y el que nos quitamos quitar de arriba inmediato. Y luego habrá muchos otros enemigos, ¿no? Que aparecen de distintas maneras. Y los que, como decía Gorky, como nuestra experiencia ha ido en ese camino, nuestro deber es apuntar y dar nuestra señal de que eso no va a un buen camino. No digo que sea el único enemigo, probablemente hay muchos más enemigos y estoy seguro que los hay, pero ese es el enemigo que nosotros conocemos. Y es el enemigo que tenemos que decir que no, ni un milímetro con esas personas. ¿Tu enemigo? Para mí, de tantos años que vivo en Europa, primeramente el castrismo y el enemigo fundamental aquí en Europa, todos esos euros parlamentarios, que hay un montón, ¿sabes? Que van siempre a Cuba, todo ese grupúsculo de influencers, mayoritariamente españoles y franceses e italianos, que van pagados por Cuba y etcétera, y venden a Cuba como un paraíso, como el paraíso socialista y demás. Y lo más ridículo es que en Europa se permita esto. O sea, de que en el Europarlamento se permita todo este tipo de cosas. Esto es un cachondeo, hombre. Un bailable. Esto es un bailable, esto es una fiesta ya. ¿Y para ti? A mí no me gustan los enemigos. Yo nunca ando por ahí buscándome enemigos. Preferiría no tenerlos, yo creo. A veces te escogen ellos a ti, ¿no? En Cuba, bueno, obviamente era el gobierno y todo el aparato comunista ese. Y luego la ideología comunista totalitaria. Yo soy un libertario, un liberal, vamos a decir así. Libertario es un concepto más teórico que yo no puedo ni definir, pero liberal sí soy. Y entonces todo aquello que trata de coartarte tu libertad, ya se convierte automáticamente en tu enemigo. Pero no me gusta materializarlo en personas, ¿no? Yo creo que en este caso se trata más de la ideología, comunista, sobre todo es la que más atacamos nosotros con nuestra gente ahora mismo allá en Canadá, que son los que tengo cerca, los cubanos allá. Básicamente, mi enemigo es el que se meta con mi libertad. Te metiste con mi libertad, te jodiste. Ya, eres mío. ¿Cuál fue la primera libertad que te quitaron? La primera libertad, bueno, escuchar música. Fíjate qué cosa más... Escuchar rock and roll fue eso. Yo caminaba por una acera, había un policía en la esquina y yo sabía que iba a dormir en un calabozo. Esa era una garantía en los años 80. Tenía mi pelito largo y mi vestimenta era un poco no políticamente correcta, entonces te agarraba el policía, te ponía contra la pared, te pedía el carnet de identidad y dormías en un calabozo. ¿Tu primera libertad quitada? La tengo nublada, pero así.
recuerdo una vez que salimos, ya cuando tenía así como 17, 18, así, y empecé a ver que había, o sea, que había cada vez que empecé a temer a las cosas de, o sea, la policía, que te empezaba a parar ya por cosas que no, o sea, pero sí, por gusto, porque estaba andando con gente que no era la gente correcta. Y ya cuando cada vez que salía, ya eso empezó a como a afectarme. Empezó a verlo como algo real. Hay que tener cuidado con la policía. Entonces, a ti te quitaron la música, a ti te quitaron la seguridad. Ujú. ¿Qué te quitaron a ti como primero? Bueno, estoy pensando como Gorky, porque tratando de pensar en la manera que Gorky lo vio, porque yo te puedo decir ahora que la mayor libertad que me quitaron físicamente fue mi trabajo, me expulsaron del trabajo, como hacían con los disidentes aquí, pero obviamente nos han quitado muchas otras cosas, así como Gorky que ha hablado de la música, y nos han quitado nuestra familia, nos han quitado, o sea, ahora mismo con el internet y tal ya existe, pero durante mucho tiempo no podíamos ver a nuestra familia que estaba en el extranjero, perdimos relaciones humanas, perdimos forma de expresarnos, hemos perdido muchas cosas. En mi caso personal, te repito, es esto de que me expulsaron de mi trabajo, pero hemos perdido demasiadas libertades y del día a día que no nos damos cuenta quizás. Yo sí la tengo súper presente, porque fue justamente algo que yo dije delante de mi abuela y me dijo, "Shh, silencio, eso no se puede decir". ¿Sabes? Y fue que tu propia familia, en tu propia hija, te quiten pensando en eso. que te quiten la libertad, porque a ellos ya se la quitaron y ellos saben qué es lo que no se puede decir. Fue simplemente hablar. Fue una tontería, creo que fue algo como, que no recuerdo, fue una estupidez, pero estamos en la calle con mi abuela y me dijo, "Shh, eso no se dice". Y era algo del gobierno, obviamente, yo tenía 12, 13 años, ya empezaba a ver las cosas. Y eso fue lo primero, y eso se me quedó grabado. Claro. O sea, lo primero que me quitaron fue la libertad de hablar, que se la quitaron a todos los cubanos y ya me dijeron, no puedes hablar, no puedes decir nada. Sí, yo iba casi por ahí, porque tú preguntaste cuál fue la primera. Yo digo, pero es que me la están quitando de que soy un niño. O sea, te quitan la libertad de ser un niño. Desde niño tú eres ya un combatiente y un comunista y una cosa así, y estás diciendo consignas. Y hay cosas que, como dice William, que ya desde niño tú no puedes ni decirlas. Dime tú que tú decís a un niño que no puede, el niño que se pasa la vida preguntando. Era eso, El fue una niño viene a preguntar una cosa y le dicen que no puede preguntar esa cosa. Dime tú qué trauma tú le crees al niño ese. El niño crece ya traumado. No, ya me acuerdo. Fue porque, ya me acuerdo, porque el hermano de mi abuela había llegado de Estados Unidos, ¿sabes? Y bueno, yo siempre estaba con Estados Unidos, malos. Está diciendo, pero vamos a ver, pero si esta gente son tan malos, ¿sabes? ¿Por qué ahora son los que Claro. nos traen todo, Mira, no? tú le quitas la libertad a un hombre y tú le quitas todo. Cuando le quitas la libertad, para mí, le quitas todo. Pero lo más triste es cuando el hombre ni se da cuenta que le quitaron la libertad. Eso es tan horrible, tan destructivo. Porque estábamos hablando de libertad de expresión, pero eso lleva a quitarte la libertad de pensamiento. O sea, ya tú no piensas. O sea, tú estás pensando por algo postizo que te metieron en tu cabeza. Y eso pasaba en el núcleo familiar. La misma familia te censuraba a ti. Mi mamá no, mi mamá era explosiva en la casa. Pero mi papá decía, ay, Ada, o sea, mi mamá, no digas eso delante del niño, lo vas a complicar. Y entonces la familia estaba penetrada por el cáncer comunista, porque una de las cosas que le interesa mucho destruir al comunismo, al totalitarismo, es la familia. La familia es un núcleo muy importante de comunicación, de tradición, de sedimentación de cultura, y eso es lo que quieren destruir porque ellos quieren cambiar todo para destruir. Es horrible. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, eso es una de las cosas gravísimas. Cuando el hombre ni se da cuenta que perdió la libertad. Eso es muy interesante porque aquí estando en Chequia, en un curso de checo, en una clase, el profesor nos estaba enseñando sobre los motivos, las aspiraciones, los valores. Hizo una lista de valores y propuso ordenarlos de mayor a menor. Entre ellos estaba la libertad. Yo fui el único que puse la libertad. Todas las demás personas pusieron otras cosas. ¿Qué pusieron? No sé, pusieron cariño, comprensión. El único que puso libertad fui yo. Porque claro, todas esas personas viven en Chequia, eran menores que yo, y para ellos la libertad está dada. Ellos viven la libertad. Ellos no se importan, eso no se lo preguntan.
La única persona que puso eso fui yo. Yo, un aplauso. Since we are about talking in the memory of the nations is the name of the foundation. From his personal past. Personalmente, ¿va? En O el sea, caso de nuestra, vamos a decir, militancia o concientización de que aquello hay que denunciarlo constantemente, olvidar es un poco peligroso. Porque si tú empiezas a olvidar el hambre que tiene la gente, si empiezas a olvidar la depauperación de todo lo físico, de todo lo que fue antes una belleza, que ahora es un desastre, yo creo que no es muy saludable olvidarlo. Porque tú debes recordar para que no se repita y para poder tener argumentos sólidos y contundentes para denunciar. Es importante que olviden otros, pero yo creo que yo no debo. Aparte, como yo tengo tanto odio al comunismo, yo creo que nunca lo voy a olvidar. Okay. ¿Se puede olvidar? A ver, y volvemos a la misma palabra de antes, de René, la libertad. ¿Cómo yo voy a olvidar algo de Cuba? A ver, ¿cómo voy a olvidar algo? ¿Cómo voy a querer yo olvidar algo que haya pasado en Cuba o que esté pasando en Cuba cuando no hay libertad? Y es para cuando haya libertad, tenemos que seguir recordando eso para que no vuelva a pasar. Es como mismo que todos estos movimientos de extrema izquierda y extrema derecha están resurgiendo de la sombra. ¿Se nos ha olvidado la historia o qué? Se nos ha olvidado, ¿sabes? Y esto no se puede olvidar. Lo que está pasando en Cuba no se puede olvidar. No, a mí no. Yo no quiero olvidar nada de lo que hay en Cuba. No quiero olvidar que no he podido ver a mi madre durante 13 años ni mi familia. No quiero olvidar nada de eso. Toda la mierda que me hicieron cuando estaba en la escuela, que me echaron de la escuela, ¿sabes? 1002 cosas. ¿Sabes lo que digo? No quiero olvidar eso, obviamente que no. Y me voy a encargar de a mi hija, se lo voy a enseñar. Que esas ideologías no son buenas para nadie ni para nada. Ok, estoy notando mucha tristeza, encabronamiento. ¿Cuál es la mayor tristeza? Eso, de no sentirte de ningún lado. Ser un renegado, básicamente. ¿Tuya? No, yo lo que creo es que yo sería más feliz si yo pudiera olvidar. O sea, hay cosas ahí que yo digo, a mí me gustaría no recordar esto. No me gustaría recordar la paliza que me dieron en el protestódromo cuando metieron a Oki preso. No me gustaría recordar la cara de la puerca roja, un represor. No me gustaría recordar todas esas cosas malas, ¿no? Porque esas cosas malas me atormentan, me devuelven a aquella situación, ¿entiendes? Yo no quiero seguir viviendo ahí, yo quiero vivir en otro lugar, ¿no? Pero es que no, yo no puedo olvidarlo, simple y llanamente no. Incluso no sé si fuese bueno desde el punto de vista ya más general de transmitir esa experiencia, ¿no? Para que no pase de nuevo, porque si lo olvidas, corres el riesgo de que te vuelva a pasar, ¿no? Pero de que quisiera. Gorky, tu mayor dolor, encabronamiento. ¿Cómo Cuba se ha ido destruyendo, pero ya no físicamente, sino culturalmente? ¿Cómo eso ha penetrado en la mente de las personas? La gente ya está viendo muchas veces, cuando lleva mucho tiempo viviendo en el desastre, empieza a normalizar en su cabeza eso. Y luchar contra eso es muchas veces, 10.000 millones de veces más difícil que tumbar el comunismo como lo es, así estrictamente. Tumbar esa idea de la cabeza de la gente en un país que fue una belleza. Qué triste. Es que es un crimen. Lo que ha pasado en Cuba es un crimen en toda regla. Eso no hay por dónde cogerlo. Qué horrible. But this tristeza, what I meant in this question. Y entonces estás, simplemente te das cuenta que lo que estás haciendo es dando vueltas en círculos. O sea, estás sobreviviendo. Haces una cosa un día, otro día, pero no hay un plan. ¿Tu dolor? Bueno, yo creo que son varios puntos, pero creo que es el mismo dolor, ¿no? El mismo dolor que hemos dicho todos. Es ver el país que tú naciste y que donde nacieron tus padres y tus abuelos y que se esforzaron tanto y sufrieron tanto por eso, está destruido. Es muy poco, tenemos muy poca fe en que eso pueda volver a ser lo que fue en mucho tiempo. Entonces yo veo ahí la vida de mis padres, de mis amigos, cómo perdieron su vida literalmente. La generación de mis padres perdió su vida, perdió su sueño. Nosotros, por ejemplo, quizás tengamos todavía
espero y creo que sí, tengamos algunos sueños que lograr, ¿no? Pero la generación de nuestros padres, totalmente inundada. Esas personas pasaron de vida Se quedaron y ahí. nunca pudieron salir de ese. Entonces, esas personas, cada persona es una historia y es una sociedad. Entonces, es una sociedad que ha sido totalmente destruida en sueños, en logros, y eso se repercute en la moral, en las ambiciones, en los deseos, y eso hace que ese país nuestro sea más pobre. Y la pregunta es, no pobre económicamente solo, sino sea más pobre moralmente y más pobre en voluntad. Y luego la pregunta es, ¿cuándo? ¿En qué momento Cuba va a ser de nuevo ese lugar que de donde venimos? ¿Volverías? Ese es el asunto. Si Cuba, yo espero, o sea, yo soy pesimista sobre eso. Si Cuba vuelve a ser lo que, por lo menos hay un estrato de libertad, un lugar, yo creo que pudiera considerarlo. No lo consideraría. Mi pesimismo es que se ha degradado tanto Cuba, te digo, no solo económico, sino moralmente, que yo digo, ¿a qué voy a ir ahí? Y ¿no? socialmente. Pero yo quisiera, claro, yo quisiera que Cuba, no te voy a decir la Cuba que yo conocí, pero por lo menos una Cuba decente y libre, yo creo que pudiera considerarlo. ¿Por qué no? Sí. Gorky, ¿volverías? ¿En cuánto tiempo volverías? Ahora Sí, mismo. ¿Ciro? Sí, definitivamente tengo que pensar en... Ya yo no pienso tanto en mí, ya yo pienso en mis niños. Entonces, ya en este caso, ya yo dejé de ser lo más importante en mi vida. O sea, ahora lo más importante en mi vida son mis niños y donde quiera que ellos estén mejor. Ya ellos van a ser canadienses, ¿no? Hablan inglés, se entienden en la cultura ahí. No sé si quisiera meterlos a ellos de cabeza en otra cultura y yo de mis niños no me separo. Entonces, ya yo tengo que pensar de otra forma. ¿Les enseñas a ser cubanos? Están chiquitos todavía, pero sí, ellos captan. Ellos captan con las canciones que papá les canta, el idioma, las cosas que yo hablo. No está en mi interés que ellos sean cubanos, ni marineros, ni cosmonautas, pero bueno, sí, yo les transmito cosas de la cultura. ¿Tú volverías? Cuando mi hija crezca y etcétera, sí, es lo mismo, es decir, no pienso tanto en mí como en mi hija. No me he ido a España a vivir con familiares porque mi hija nació aquí, mi esposa está aquí, etcétera. Pero una vez que ella sea grande y ya que se pueda valer por sí misma, sí regresaré a mi país segurísimo. Yo me voy a morir en Cuba, eso sí lo tengo claro. Me muero en Cuba. ¿En qué lugar? No lo sé, en algún lugar de la costa. Ok. Ahí frente al mar, ya está. Ahí mismo el policía te va a ver el balazo. Ahí, algún lugar frente a la costa. Eso es lo que más extraño. Somos isleños. Necesitamos el mar. Exacto. El mar nos da la vida. And pardon, your children, they have been to Cuba? No. No, we cannot travel to není Cuba. možný. No podemos, Prosím vás, já to potřebuju slyšet, jo? nosotros no podemos viajar, somos refugiados políticos. Listen, these are my questions. So she's asking you. ¿Tus hijos han estado en Cuba? No. Nosotros no podemos viajar porque somos refugiados políticos. Y yo realmente no querría llevarlos a Cuba, a esa Cuba que hay ahí ahora mismo. De ninguna manera. No. ¿Tienes pasaporte cubano aún? Ni loco, yo no entro por la puerta de la embajada esa nada. Yo nada más que voy a la embajada a tirarle a consignas y sacarle papeles, es lo único que voy yo ahí. Bueno, a mi hija le negaron la nacionalidad cubana. Pues mi hija no es checa. Mi hija nació en República Checa, pero no es checa. Mi mujer es de Mongolia y yo soy cubano. Pero como tengo asilo político, no tengo una nacionalidad. Estoy ahí, en el aire. Y yo, para joder, es que lo hice para joder, soy un anormal. Llamé a la embajada y pregunté para no darle la nacionalidad. Y cuando me dijeron el nombre, dijeron, ni loco, tú eres un traidor. Y me dijeron, empezaron ahí a decir mierdas. O sea, yo decía, pero es mi puto país, imbécil. Tuvimos ahí una conversación curiosa, pero Sí. no fue nada del otro mundo, pero básicamente me dijeron que no. Nacionalidad no es algo que yo tengo que pedirte a ti, burócrata de mierda. Solamente quiero darle el derecho de que tiene mi hija de ser cubana. Que también es una estupidez, ¿no? Pero bueno, en And fin. for your child, it's not possible to go back to Cuba, yeah? You cannot go with your daughter to Cuba. No, because it's... Yeah, I need to hear it on the camera. Can you tell her? On už to zodpověděl, tohleto. On to zgodil, dobře. A můžeme se ještě vrátit k té otázce, can we talk about the joy? We talked about Tam jsme teď smířili. the things, jo, tak se jí zeptáš, jako na to, co by určitě, jako radostné věci, které určitě v exilu nechtějí zapomenout z Kuby. Jasně. Jejich osobního života. Estábamos, antes de esa pequeña pausa, estábamos bien encaminados en la siguiente dinámica.
Me van a cerrar los ojitos, por favor, todos Ah, ustedes. ok. Uy, uy. Cierren los ojitos y cada uno, desde la izquierda hasta la derecha, díganme 3 cosas que, recordando a Cuba, huelen, escuchan, recuerdan. 3 palabras, nada largo. El mar, el arroz con frijoles de mi madre y el café, ya está. Sirve. Los amigos, la playa y la abundancia de mulatas. Gorky. El perfume de mi mamá. Sí. El mar. Eso. Café, mar, música. Creo que esto es brutal también. Mar, frijoles, arroz con frijoles de mamá. Y bueno, café también. Tohle my nemůžeme použít, jo? To jsou 3 slova vytržený z kontextu a to je pro nás nepoužitelné v tom filmu. Mohla byste si jich zeptat, Reformulamos. ¿Cuáles son las cosas bonitas de Cuba que no les gustaría olvidar en el exilio? Lo mismo. Vuelve a decirlo. Lo vuelvo a decir, el mar, el café y la comida de mi madre. Sobre todo el arroz con grillo, el arroz con frijoles. Sin duda. Sí, igual, la playa, los amigos y la abundancia de mulatas. Somos rebeldes, ¿verdad? No me hacen la vida muy fácil, ¿verdad? La pregunta dice que no te gustaría olvidar. Yo sé que no lo voy a olvidar. El olor de mi mamá, el olor del mar, la voz cuando ella cantaba Punto Guajiro. Y le voy a agregar otra cosa. El olor de la madera de la primera guitarra que me regaló mi papá. La compró en una librería y yo recuerdo que estaba nueva y el olor era de cedro. A mí me fascina el olor del cedro, esa maderita nueva. No se me olvida nunca también. Sí, café, mar can you, y música. sorry, Un segundo. no necesita 3 cosas. You reply as you like. Una sola. En ese caso, entonces, no me gustaría olvidar nunca el café con mi madre, era eso. Ella siempre me hacía mi café y me hace así. Y me tomaba un café con mi madre, eso es importantísimo. Ella siempre me lo hacía, nos tomábamos ahí, nos sentábamos ahí, nos tomábamos un café. Eso nunca lo voy a olvidar en la vida. No, que oración completa. Por favor. Perdón. Reformula. Sí. Y no me gustaría olvidar, y estoy seguro que no lo voy a olvidar, eso. Quiero decir, un café con mamá. El agua del niño. ¿Y qué William que dijiste? El mar. El con gris y el mar. El con gris y el Sí, mar. por supuesto. Es que eso no lo voy a poder olvidar porque me hace falta mucho aquí. Son cosas que extrañas, ¿no? Cuando no estás y solo están ahí. ¿Sus mamás están vivas? Sí. Sí. Dime, no. Sí, pero se están pudriendo en esa isla. Literalmente se están pudriendo. Se están muriendo en vida. Las están matando. Es lo que pasa en ese país. ¿Qué va a pasar cuando fallezcan? Perdón por la pregunta. A mí se me han muerto ya casi todo. Se me han muerto 2 tías, se me ha muerto una prima, se me murió mi abuela. Echar para adelante. No las puede ver. Es jodido. Puede pasar en cualquier momento, algo puede pasar. Mi madre está enferma de los nervios. Está enferma, literalmente. Y tiene 53. ¿Por qué son tan importantes las mamás para los cubanos? ¿Para mí? No me estaba esperando esa pregunta.
Pues ustedes no me la hacen fácil, yo tampoco, ¿va? Yo creo. No sé si para los cubanos las mamás sean más importantes que para cualquier otra persona. Yo creo que sí. Sí. ¿Sí? ¿Será? Ok. Bueno. Mi madre estaba en el bando opuesto mío, ¿no? Ella era del Partido Comunista, siempre fue una luchadora por el hombre nuevo y todas esas cosas comunistas que habían ahí. Pero una cosa por la cual las madres son importantes porque te protegen. Y con todo lo que le hicieron a ella, o sea, ella tuvo que soportar que su hijo fuese como en la mística comunista un traidor o algo de eso, y aún así ella nunca me abandonó. ¿Por qué? Můžeme ještě, sorry, this is super important for the film. Could you please, again, just like Gmail and Renee, reply with your own words, what are the things you never want to... Nunca se me va a olvidar la playa. Las playas cubanas, yo nunca he visto nada igual a eso. En ningún lugar que he estado. Y aún creo que faltas tú, ¿o no? No, Ya por favor. Ya va. respondió. Ok, sé que vas a tener que irte. La dinámica de la banda. La gente se está yendo, la gente se queda, la gente pues, aparece y se va de Porno para Ricardo. ¿Por qué el Porno para Ricardo? O sea, por supuesto lo vamos a decir también, pero ¿cómo apareciste en Porno para Ricardo? Vamos a empezar por ti porque ya te estás yendo cerquita. Yo aparecí creo que hace 20 años ya que entré en Porno para Ricardo. Y bueno, yo conocí a Ciro, yo conocí a Ciro, y Ciro, el baterista anterior, que es el primero que él estuvo solo quizás 3 años, algo así. Yo he estado todo el tiempo restante, prácticamente todo el tiempo. Pero ese amigo se fue de la banda, y yo conocí a Ciro habíamos estudiado juntos. Incluso allá habíamos hecho unos pininos, habíamos tocado en algunos grupitos. Entonces Ciro me conocía y bueno, un día iba caminando por G, una calle muy pintoresca de La Habana, y me encuentro con Ciro, y Ciro estaba buscando un baterista. Y me dice, oh, Renay, ¿no quieres venir a tocar a Porno para Ricardo, batería? Y yo le dije, coño, dale, ¿cuándo es eso? No, el sábado, pasa por el ensayo. Y así fue. Claro que hay una conexión más grande, porque cuando incluso se estaban creando el muchacho que entró al principio, hacía falta un bajista. Y Ciro y yo estábamos tocando en un festival de la universidad, habíamos tocado una canción y tal. Y entonces a Ciro le faltaba un bajista, y el bajista tocaba en mi grupito de la universidad. Y entonces se llamaba Oscar, creo. Y entonces, como hacía falta un bajista en aquel momento, o sea, en el mismo inicio de Porno para Ricardo, Ciro, estábamos ahí tocando y, bueno, Oscar, dale, mira, vete con el Ciro, que ahí tiene... ¿Es Oscar Pita? Oscar Pita. Ah, Oscar Pita. Lo conociste ahí en el Festival de la Cujaya, cuando tocaste conmigo. De ahí salió Oscar De Pita, ahí no me salió. acordaba de eso. Y yo te lo presenté. Mira eso, ¿no? Incluso yo fui con Oscar Pita al primer ensayo, al grupo, allá, al Cartón de Huevo. Estaba Luis David, estaban ustedes, estaban empezando Porno para Ricardo. Incluso me acuerdo porque Gorky siempre estaba bromeando con Luis David. Y entonces le decía a Luis David que tocaba raro, no sé qué, y me dice, si tú quieres tocar en Porno para Ricardo, mira, ahora mismo siéntate ahí. Y hubieran tocado en Porno para Ricardo, bueno, igual no lo iba a hacer. Y entonces Luis David tenía una batería súper rara, porque tenía los tontones, los toms, los tenía casi verticales. La Y verde yo traté de aquella. sentarme en aquello, y era como, y el Gorky me decía, dale, toca, bromeando con el otro baterista, ¿no? Y yo dije, no, yo me paré y dije, no, que no puedo tocar esto. Esta batería es como Nos estamos lunática. enterando de cosas aquí Sí, que no sabíamos, ¿no? yo también. El tipo tiene las mieles y la información. No, el Ciro probablemente no se acuerda de Oscar Pita allá del festival aquel de la Cujaya. No, pero yo sí me acuerdo de ella, ahora me acuerdo, pero bueno, eso estaba en el fondo del barril de abajo, ¿eh? Sedimentado. Sáqueme otro sedimento, por favor, de Ay, cómo me aparecieron en Porno para Ricardo. ¿De cómo aparecimos? Sí, sácame sedimento, por favor. Si una banda de 25 años tendría, bueno, no sé, cosas sedimentadas tendrían que ser cosas viejas. Cosas que pasaron allá al principio. Dime tú, éramos 3, era Gorky,
Tocábamos con unos amplificadores, a Goki siempre le gustaron los amplificadores de válvula. Había unos amplificadores súper raros que él traía a la cosa esa. Y Luis David, yo me acuerdo que me llama, él siempre me estaba hablando misteriosamente de un socio, yo tengo un socio, estoy tocando ahí con un socio. Nada, el socio que te hablé, nunca decía ni el nombre, socio, ¿es socio? Oye, el socio que te hablé, ahora nos hace falta un bajista. ¿Tú quieres tocar el bajo? Le tocaba la guitarra. Vamos para allá a ver. Y entonces llega Goki, entra por la puerta y me pregunta, oye, ¿tú quieres tocar el bajo aquí en el grupo? No sé qué cosa. Él le pone una especie de introducción o algo de eso. Pero yo le iba a decir que sí, ya, si ya me lo había dicho Luis David, ¿no? Sí. No sé. A lo mejor te me vas sedimentando algo por el camino, no sé. Sí, yo recuerdo el día que el Ciro entró oficialmente a la banda, que fue muy simpático. Yo le había hablado a Luis David, oye, porque estábamos montando un repertorio a dúo, batería y guitarra. Le digo a Luis David, oye, no, en serio, nos hace falta un bajo. Cuando hay un bajo en la banda y cuando es la banda. Así creía yo. Y entonces dice, no te preocupes, yo voy a buscar uno que toque conmigo en otro grupo. Y cuando entro a la casa de Luis David me dice, oye, el socio está ahí en el cuarto. Y entonces estaba este personajito que tú ves aquí ahora, flaquito, con un pelito así, te parecía al hongo lactario, man, el muñequito ese. Era como un medieval así, ¿tú te acuerdas? Y entonces estaba tirado todo en la cama, ni se paró, fíjate qué mal educado, ni se paró, no hizo nada, ninguna cosa formal. Y yo le dije, oye, como yo vi la actitud, yo le dije, ¿tú quieres ser el bajista? Y él hizo así. Ya, así se formó la banda. Cuando el Ciro entró a tocar bajo, yo consideré, bueno, ya tenemos la banda configurada y ahora sí vamos a configurar lo que es el concepto, el repertorio. Configurar el concepto con estos personajes que eran tremendos jodedores. Yo le decía, mira, esto es una cosa punk. El punk deriva de esto, el punk eso. Y yo, Sere, no me hables tanta mierda, a mí no me importa. Se la pasaban burlándose de ti. Entonces digo, me va a costar trabajo hacer algo punk con esta gente. Pero cuando vi la actitud que tenía Ciro y Luis David, a esta gente no hay que explicarle qué cosa es punk, porque ellos ya lo eran. Se portaban de esa manera, irreverentes, jodedores. Bueno, eran tan irreverentes que se portaban irreverentes conmigo. ¿Tú no te acuerdas con la jodedera tuya que se puso de moda un tiempo que estaba a punto de reventarte la cabeza? ¿Cuál de ella? Porque no Bueno, era una, yo decía, 1, 2, 3, y porque ya había cuadrado la canción que se iba a tocar. Yo siempre ensayaba de espaldas a ellos, porque me gustaba ensayar también qué era lo que yo hacía en vivo. Y entonces decía, 1, 2, 3, y ellos tocaban otra canción. Y entonces ya dejé el chiste, lo volvían a hacerlo. Yo tuve que suspender un ensayo por la gracia de este cabrón. Bueno, así eran los ensayos, mucha jodedera, pero al final todo resultó, debe ser por la química que había entre nosotros, ¿no? ¿Tú cómo apareciste en porno? Yo estuve ahí desde el principio prácticamente, pero no tocando. Y entonces después, ya muchos años, ahí. Y se fue William y, bueno, después vino Lía. Y entonces ya después Lía no fue más. Y Oki me dijo que asumiera eso. ¿Te tuviste pasar a todos los bajistas? Sí. Él estuvo en los ensayos de bajo así mirando a todos los bajistas pasar. Durante décadas. Durante décadas. Primero Ciro, después Oscarpita, Ever, el otro capo, ahora uno capo que tiene un bajo blanco. El cojo. Sí, normal. Después Ever otra vez. Y a ver, ahora pregunta capciosa, ¿va? Si es que los vas viendo pasar y estás en la primera fila y tienes de 1 a 10 números para levantar y para evaluar quién fue el mejor. El mejor, musicalmente. Sí. Bueno, es que no los conozco. Conozco a Ever solamente. Y Ever generalmente se dice que, no, eso siempre nosotros lo decimos. Musicalmente, desde el punto de vista musical, el mejor bajista que ha pasado por ahí se llama Ever. De hecho, Oski estaba de acuerdo. Y fue muy curioso porque Ever entró para Ricardo casi sin saber tocar bajo. Y él se consagró de una manera que nosotros no sospechábamos. Empezó a estudiar música allá en una escuela, creo, académicamente. Se compró instrumentos.
Incluso empezó a informarse de las cosas que yo le decía, por ejemplo, a Ciro, que no le importaba tampoco con respecto a lo que es la logística, la técnica, el equipamiento. Ciro no era muy ducho en eso, él se consagraba más en la parte del musical. Pero Ever sí, Ever lo hizo. Le interesaba mucho eso de cómo sonaba su equipo y meterse dentro de estudiar el bajo. Y se fue haciendo un bajista y hasta el punto que lo consideramos que era, yo creo, el mejor. Aunque Oscar Pita tenía musicalmente un oído muy importante también. Oscar ¿no? Pita podía componer. Ajá. Oscar Pita componía y tenía buen oído y todo. Oscar Pita estaba loco, de todas formas, no, pero Ever era mucho mejor, olvídate de eso. Ever, sí. No. Ever tocaba todo tipo de música. Pero no fue sorprendente que el tipo empezó desde cero casi. Pero bueno, ahí ya. Ajá. Sí, Y en ¿no? poco tiempo se hizo un bajista. Ok, tantos egos, tanta testosterona, excepto Lía. ¿Cómo se componen... ¿Cómo se componen canciones para Porno para Ricardo con agallas? Esa está buena. Bueno, tú sabes que a veces nosotros hacíamos las canciones sin pensar mucho en las consecuencias. Aunque teníamos idea de lo que podía pasar. Pero también fue un proceso en Porno para Ricardo. Nosotros empezamos a hacer canciones referentes con una temática más bien aludiendo al sexo, usando el escándalo o la insinuación de una manera directa o indirecta, y después nos fuimos involucrando más en temas como denunciar lo que estaba pasando en Cuba, incluso diciendo nombres y apellidos de los políticos como Castro, Raúl, el Alpidio Alonso, burócratas de estos cabrones que se metían con nosotros. O sea, Porno para Ricardo tuvo una evolución de esa temática a la otra, y la otra ya nos consagramos y forma parte de casi de un sello de Porno para Ricardo, que es denunciar y tener un lenguaje directo y que se mete con los políticos directamente. ¿Cómo se consagra esto? O sea, le voy a preguntar a Renay, porque ya se está yendo. ¿Cómo se consagra esto? O sea, ¿cómo uno se compromete con futuros problemas? Bueno, yo creo que gradualmente. Bueno, en mi caso yo, cuando entro al grupo, fue un momento donde Gorky acababa de salir de la cárcel. Y entonces fue un giro radical del grupo, ¿no? De la banda, ¿no? Pasar de, digamos, del momento inicial de los chistes, aunque los chistes nunca nos han abandonado, ¿no? Pero a una parte ya con ingredientes policiales. Entonces, no sé, yo me identifiqué con Gorky en el sentido de lo que le estaba pasando como persona, pero también me veían los muchachos, ¿no? Éramos personas que nos gustaba el rock y también odiamos un poco lo que estaba pasando en Cuba. Entonces yo dije, bueno, esto va por ahí y yo estoy de acuerdo. Y bueno, van a pasar cosas y bueno, ahí yo voy a estar ahí porque, bueno, creo que... No, en mi caso yo te digo, yo estaba en Cuba y no quería irme a Cuba porque pensaba, por lo menos algo que me movía era que yo podía hacer algo, que no iba, por nosotros no íbamos a, como pensaba la policía, quizás que se iba a caer el gobierno por eso, pero por lo menos poner tu granito de arena, ¿no? Y nuestro granito de arena era desde, como dice Gorky ahorita, desde la trinchera de la música, ¿no? Entonces, bueno... Sí, era algo común entre nosotros que odiábamos el comunismo. O sea, eso sí yo no tuve que convencer a ninguno. A mí me costó trabajo intentar convencer qué cosa era punk, pero lo de que odiamos al comunismo, eso era algo totalmente común entre nosotros. Y otra cosa que fue también un incentivo, fue que a la gente le gustó, a los amigos le gustó. Por alguna razón, la fórmula de Porno para Ricardo, si tiene alguna, gustó dentro de la gente. Y eso siempre es un ingrediente que te ayuda mucho, ¿no? A lo mejor si fuéramos odiados también por el público y fuéramos odiados por la tiranía, a lo mejor Porno para Ricardo no hubiera tenido mucho futuro, ¿no? Pero desde el primer momento la gente le gustó. Y yo me explico que eso pasó porque había un déficit de eso. O sea, yo creo que había un sector del público que necesitaba un porno para Ricardo. ¿Tocarían juntos si es que estuvieran viviendo en un país con libertad? Bueno, estamos tocando juntos ahora. Y vamos a seguir tocando, ¿no? Sí.
Y si es que pudieran vivir aquí y componer la primera canción en libertad absoluta sin tener la sensación y necesidad de criticar, ¿cómo se llamaría? No, yo le haría canciones a las checas. Están muy lindas todas. Seríamos trovadores. Es increíble. Sí, a veces nos preguntan, a mí me han preguntado, no sé si a ti sí lo dice, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes cuando se caiga el castrismo? O sea, ¿dónde va a parar todo ese repertorio? ¿Qué sentido va a tener Porno para Ricardo? Eso no sería para nosotros una fiesta que no estuviera el castrismo. Y siempre va a haber un tema para Porno para Ricardo para hacer una canción. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es lo que está pasando ahora. Siempre hay algo mal hecho. O como dice Renay, los clásicos no hacen temas nuevos. Es un buen chiste, es un buen chiste. Última pregunta antes de que te vayas, No, porfis. ¿verdad? Antes de que se vaya. Ah, ya. Y después seguimos, por supuesto. Ay, Dios. Esa es una buena historia, la decir, un chiste gracioso. Volveremos a enlazar. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo cuando no estás tocando punk rock en Praga? ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente trabajo en una empresa de arquitectura, de ingeniería, arquitectura, ¿sabes? Edificios, carreteras, ese tipo de cosas. ¿Saben de tu vida musical? Yo creo que no tanto, porque hay unos muchachos que son simpáticos, hay uno que toca, es músico, entonces estuvimos hablando, entonces cuando vino el concierto, sabes que aquí en Chequia la gente no habla mucho. Yo tenía dos compañeros de trabajo que estaban sentados uno frente al otro y a un año después yo le pregunté, ¿cómo se llama? Me dijo, se llama fulano, pero nunca hablaba con él. Eso es aquí muy... En Cuba tú el tercer día eres amigo. Ya. La semana estás tomando ron. Y aquí no es así. Aquí la gente es mucho... Bueno, tú sabes. Entonces, no son cosas que tú hablas... porque los checos son más reservados. Entonces, ellos te hablan a que tú no seas reservado con ellos. Pero bueno, había un muchacho que toca... Y entonces me sentí con compartirle, mira, voy a tocar en tal festival y tal. Y me dijo, sí, ni siquiera me preguntó el nombre de la banda. Le dije, me lo dice después. Él al final tuvo que ir a Ostrava, no podía. Bueno, al final no. Pero sí hay unos muchachos que se enteraron, entonces son más jóvenes. Hey, ¿cómo se llama la banda? Y tal. Entonces más o menos le di una pista, ¿no? Se llama tal, están en el festival. Y al final no fueron. A lo mejor probablemente quizás vayan al que vamos a hacer próximamente, quién sabe. Y bueno, Y ya. no, es que se me olvidó el punto. Denle sus últimos 60 segundos. No, entonces, nada, eso, que probablemente yo sea como una persona X que no sabe mucho de ti, ¿no? Más allá de las dos o tres personas que quizás sepan que yo toco en la banda, ¿no? Si era lo que exactamente el punto, ¿no? Va. ¿A qué tú te dedicas cuando...? A cualquier cosa. A cualquier cosa. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, a lo que aparezca. Al invento. Al invento. Estaba ahí últimamente estuve ahí trabajando en la construcción. Y comiendo arroz con polvo. ¿Sabes? También. Y ya, eso fue lo último que hice. Estaba ahí. Me metí unos meses ahí en la construcción. Y ya después pasó esto. Bueno. Lánzate, por favor. Sí. Mucho gusto. Ahí nos vemos. Gracias. Dale, mi niño. porque vamos te a vas. ¡Lánzate! Lánzate. Es un traidor, Gracias, de Perpone. verdad. ¿A qué te dedicas en México? Y si es que ya has estado en Garibaldi, en la Plaza Garibaldi, Oh, como sí. para juntarte con los mariachis. Oh, sí. I would like to, sorry. For the film, we need him to say, currently I'm in Mexico and I'm doing da. Yeah? Sí, Sí, que sí. necesita Can you que digas que estás en México Introduzca la palabra. y hablo y trabajo de... Ahora mismo estoy en México y trabajo bien. Eso es lo que ella quiere. Sí, a partir que los comunistas me botaron de Cuba, me desterraron, fui para México. Ahí yo tengo una residencia hace tiempo, gracias a mi hermana que tenía un negocio ahí y ella intercedió por mí para que yo pudiera estar ahí. Y entonces ahí empecé a trabajar en un taller de guitarra. Para mí eso casi no es un trabajo, yo disfrutaba mucho rodeado de guitarra y me encargaba de la parte de, digamos, de atender la tienda
Yo intercedía ahí con los clientes y le recomendaba guitarras, se las escribía y ese tipo de cosas. Ahora cuando vino este plan de venir acá al Metrónomo a tocar en Cheque, tuve que dejar el trabajo. Cuando regrese me buscaré otro trabajo. Voy a estar más o menos quizás, yo espero con 1 año y pico, porque estoy esperando trámites para ir a visitar a mi niño allá a Estados Unidos. Y sí, he ido a la Plaza Garibaldi. Yo he ido a México en muchas ocasiones. Cuando los comunistas me dejaban salir, no que era que me votaban, ¿no? Y entonces, en la Plaza Garibaldi es muy curioso porque hay mucha representación folclórica, como mariachi. A mí me fascina el folclore mexicano. Toda esa orquesta tan elegante, vestida así, con esos trajes, con esas cuerdas, los violines, los metales. El guitarrón haciendo de bajo y los cantantes que tienen potencia de cantante lírico. A mí me fascina ver los mariachi. Pero también hay mucha cultura en la Plaza Garibaldi de cubana. A veces hacen competencias de danzón. Y eso es muy divertido para un cubano ver ahí como los mexicanos bailan danzón. Han rescatado el danzón. Ajá. Finalmente lo hicieron. Sí. Ahora, no sé si actualmente, pero en varias ocasiones he visto parejas bailando danzón. Hacen tarde de danzón Ajá. en varios lugares, principalmente en Veracruz y en la costa, pero también en el DF. Y he ido también al Tianguis del Chopo. Ahí pude ver el Tianguis del Chopo, no sé si se lo conoces, es una plaza muy... Yo vivo al lado. Oh, buenísimo. Es una plaza muy rockera que ha derivado en también como venta de merchandise y cosas, y tocan bandas, y a veces tocan bandas hasta muy célebres, importantes, de tradición. Yo vi a Panteón Rococó tocar ahí. Muy famoso aquí también. ¿También? Ah, qué bien. Son súper buenos. Ellos tocan algo así como scat, Sí. punk, muy divertido, muy divertido. Y no sé, me encantó estar ahí. Qué maravilla de banda. Ah, sí, 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 sí. Dios mío. También los Molotov tocaron aquí. Sí, no, Madre Molotov mía, la que icónico aquí va. Eso fue una Ah, qué locura. bien. Sí, No me la sabía. ¿Tú no sabías ese tema? Igual que Yo, la yo. cerveza. Mariachi. La Ale, mi mamá cerveza krzyknie, co są vegana es tan jelenitas, buena konienek. porque hubo una migración muy grande con Maximiliano II hacia ahí y las primeras cervecerías de Latinoamérica de gran prestigio o eran argentinas o eran mexicanas por orígenes checos. A ver, El mundo está globalizado. No, el mundo es mestizo. ¿Cómo se llama? A ¿qué ver, sentido? de vuelta en los rieles. ¿Por qué me miras Ciro. así? Sí, te miro así fijamente. Ciro, por favor, ¿a qué te dedicas y ahí donde resides? Sí, yo soy matemático. Hice mi PhD en Brasil, en la Unicampi. Trabajo en Canadá ahora como especialista en inteligencia artificial en una empresa de proyectos relacionados con sistemas guiados por datos. ¿Tú? Espera, lo que ha dicho este me da hasta vergüenza. Nada, soy ¿cómo se llama? Vivo aquí en Praga. Trabajé mucho tiempo en gastronomía, mayoritariamente en mixología. Y soy fotógrafo. En la actualidad solamente trabajo full time fotógrafo. Gracias a Dios. En gastronomía. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Para mí, en la actualidad, mi hija. Mi hija, sin duda. Bueno, lo has visto, he venido con ella, voy con ella a todos lados. Fíjate eso. Sí, eso ya cambió todo. Ya está, mi hija, no hay nada más importante. No, sí, ya, ¿qué voy a hacer? Lo más importante después que tienes hijos son tus hijos. Mi nieto, mi niña, eso es lo más importante para mí. Y por supuesto la música, el proyecto de Porno para Ricardo. Tú no has visto a tu nieto, ¿verdad? No. ¿Me puedes definir? Yo sé por qué, pero defíneme por qué no lo has visto. ¿Qué es lo que influyó como para que no lo pudieras ver? Bueno, nació en Estados Unidos, nació fuera de Cuba. A mí me tenían regulado también, como es la estrategia clásica que hacen la tiranía ahí en Cuba. Y después me han negado la visa ahora de turismo y ahora estoy en todo el proceso para otro tipo de visa de reunión familiar, básicamente. Yo he visto a mi nieto simplemente por el telefonito, así. ¿Tiene algún rasgo de tu mamá? Sí. ¿Cómo lo sabes? Son ¿Tiraste la los pregunta? Qué bien. Tiene rasgos de mi mamá y también mío. Sí. ¿Cuáles? Súper simpático. Tiene 3 añitos ahora. ¿Y cuáles son los rasgos? ¿Qué le notaste? Yo creo que aquí en cachete, no sé, algo de la sonrisa.
Eso es algo que uno nota solamente, los demás no. Porque yo veo a mi mamá donde quiera. Ya. Say when? Okay. Okay. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? A ver, lo más importante en la vida viene siendo como que en el tiempo que me queda, ¿no? Tratar de hacer algo con mi vida. Lo que no pude hacer, que no se puede o no se pudo. Pero no acogerme a esa idea. Y tratar de revertir eso y tratar de hacer algo. En el tiempo que, no sé, algo, cualquier cosa. ¿Pero cómo se define este algo, cualquier cosa? O sea, No ustedes sé, tienen me unos- gusta, mira, me gusta escribir, me gusta hacer canciones, me gusta pintar, me gusta algo, escribir un libro, hacer un disco, cualquier cosa, pero hacer algo. ¿Y O sea, tiene no que ver- quedarme así. ¿Y tiene que ver siempre con el régimen? ¿O Generalmente, o sea, hice canciones, escribí cuentos, los publiqué también, pero no te sientes totalmente realizado con eso. Puede ser, yo creo que ahora, si pudiera tener más tiempo o más recursos, pudiera, o sea, volcarme en eso. una pregunta también que no sé si me gusta mucho, pero vamos a verla. ¿Se sienten más activistas o músicos? Tú sabes que eso es algo que está ligado de una manera que nosotros no sabemos Definirlo. dónde está el límite entre uno y otro. Es interesante la pregunta porque nunca me la había hecho de esa manera. A veces sí que te hagan preguntas, tú empiezas a pensar cómo tú piensas sobre algún tema. Sí, no sabes la frontera ahí. Sí, se mezcla en gran medida. Y yo creo que funciona, esa mezcla puede funcionar. Ya te digo, eso también funciona como un acicate para tú ponerte metas y hacer cosas nuevas, puede ser. No, yo no quiero ser un activista. A mí no me gusta ser un activista. Es algo que medio que me ha tocado. Yo me siento mucho más músico. Pero no, activista realmente estoy loco por dejar de serlo, ¿no? Lo mismo, un poco lo mismo. Es que va de la mano, ¿sabes lo que digo? No sé, por ejemplo, la fotografía, la pintura, etcétera, siempre un poco sacado un poco por ahí, pero en la música también. Es algo Además, desgastante, obviamente, ¿no? Sí, será- Y a veces tú llegas a preguntarte muchas veces, ¿esto tendrá sentido? Es frustrante. Porque llega un momento que te cansa, no te voy a decir. Hay momentos que te arrepientes, ¿entiendes? Te arrepientes en la cruz, así. Y dices, ay, ¿por qué me abandonaste, Cristo? Pero otras veces tú le hayas mucho sentido, por esto mismo que te dije. Uno tiene tanto resentimiento con el comunismo que yo creo que nosotros, por lo menos yo nací para poner mi granito de arena y seguir denunciando esto toda la vida, ¿no? Toda la vida. A mí lo que me pasa, por ejemplo, aquí en República Checa, es que ya dejas de ser activista por algo orgánico, ¿no? Porque todos los cubanos, no todos, pero una gran mayoría de los cubanos aquí tienen tanta buena relación con la embajada de Cuba de aquí. Les encanta ir para Cuba todos los años. No, que no te relaciones. Entonces ya es algo orgánico de dejas de ser activista, pues no puedes. Ya he ido tanto contra la marea que ya al final no. Y además que no puedes confiar en ninguno de los cubanos que hay aquí. Por eso no tengo amigos cubanos, solamente Renay. Pues es imposible, porque todos tienen contacto y tú no sabes quién es quién, o están prestados. Ok, ahí va también mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo se puede hacer el activismo de alguna forma o música de protesta desde el exilio? ¿Es posible? ¿Cómo se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Pero tiene ingredientes estrepitosamente diferentes a los que tú haces dentro de lo que le llamamos la candela, o sea, en la situación difícil. Te repito, ya en Cuba no existe una oposición, no existe una sociedad cívica, como quieras llamarle. Y yo creo que ahora mismo ese activismo ha emigrado, vamos a decir, a Miami, a otros países, y en Miami es donde ha surgido otro problema que no sé si valga la pena ahora argumentar porque lleva bastante arista y es un poco difícil de entender, pero es donde está teniendo un protagonismo a veces hasta dañino para lo que puede pasar dentro de Cuba como quisiéramos que pasaría, que sería la oposición. Yo creo que se debe hacer desde dentro del país donde sucede el problema. Es donde yo creo que es más efectivo. Exacto. Desde fuera de un país tú lo que haces es denunciar.
Pero desde ahí, a partir de una comunidad cubana o de cualquier tipo que esté haciendo resistencia a una tiranía, desde afuera yo creo que es mucho más difícil y menos efectiva. Ok. ¿Tienen relaciones, cómo definirían sus relaciones dentro de PPR? ¿Amistosas, colegiales, músicos, co-músicos, co-combatientes? No, nosotros somos amigos. O sea, no es como un centro de trabajo, ¿no? Además, no podría ser de otra forma porque nosotros no ganábamos dinero por lo que hacíamos, ¿no? O sea, ¿qué alternativa te quedaba igual, no? Porque lo estás haciendo sin ni vas a cobrar ni nada, es porque te gusta, ¿no? Y no tiene sentido estar al lado de gente que no son tus amigos durante 20, ¿cuánto? No, es que eso no puede ser fértil, no puede florecer. Si tú tienes, mira, tú tienes un enemigo garantizado fuera de Porno para Ricardo. Imagínate que dentro de Porno para Ricardo tuviéramos contiendas internas constantemente. O sea, claro que sí, me he fajado con el Ciro, pero fajarse con el Ciro es algo tan leve. Eso no se cuenta, eso no cuenta en el récord. Y he tenido discusiones con Rená y con todo el mundo, pero eso es lo normal cuando hay un colectivo. Y también pensamos, no creas que todo el mundo piensa estrictamente lo mismo dentro de Porno para Ricardo. Estamos siempre en el consenso de que hay que ser anticastristas, pero en muchas cosas también, ¿cómo se llama? Divergemos. No es tan así. Pero básicamente la descripción de la relación de Porno para Ricardo es un grupo de amigos. Ok, si hay fricciones. Había una cohesión en cuanto a la premisa más importante que era ser anticastrista, que Porno para Ricardo se dirigía solo en un momento. Cuando yo estaba preso, Ciro asumió la situación y los demás también se dejaron llevar porque tenían una premisa perfecta. O sea, claro, yo sí defiendo que debe haber un líder. O sea, si tú no diriges la proa del barco, perfectamente puede haber devaneos para aquí y para allá y eso puede ser peligroso. A veces ha pasado cosas ligeramente así. Yo creo que sí, debe haber un liderazgo, debe haber alguien que haga una rectoría en ese sentido. Pero yo te puedo decir, a grosso modo, que Porno para Ricardo ya se puede dirigir solo. Así que ni intenten matar a alguno de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Tú vas a alzar la bandera, Ciro, ¿verdad? Como de nuestros muertos alzando los brazos, ¿no? Ahora las nuevas generaciones, mira él. A ver, me está guiando para una pregunta, perdón, un poco mórbida, ¿va? El primero de ustedes que se fuera a morir, de que se vaya a morir en algún momento de la vida, pues ya todo nos tocará. ¿Qué canción le tocarán en su funeral? Coño. Bueno, entonces ya de el Porno para Coqui dio Ricardo. instrucciones. De Porno para Ricardo. Sí. Una de Porno para Ricardo. O podría ser diferente, ¿va? O una relacionada con Porno para Ricardo. Lo que El sea. Coqui ya dejó instrucciones ya. Ya lo Me entusiasmo dijo- porque es sí, el primero que se va a morir, ¿no? Sí, y me dijo que Led Zeppelin. Ok. Definitivamente Led Pero Zeppelin. no es de porno para Eso no es de Ricardo. Porno para Ricardo. Pero primero. bueno, ya me dio o eso o cualquiera. No, yo le dije a él que cuando yo tuviera Alzheimer, ¿entiendes? Que ya casi tengo, ¿no? ¿Verdad? Que tú me lo dices. Que me pusiera Led Zeppelin, porque eso siempre me va a recordar. Yo le ponía a mi papá eso en el asilo, le ponía, no Led Zeppelin, le ponía boleros, y él levantaba la vista así. Obviamente la música es increíble, tiene un nivel sanador insospechado, me parece a mí. Pero en el sepelio de alguno de nosotros podíamos poner el comandante, ¿no verdad? El comandante, o muchas putas. Muchas putas tuyas, sería. Muchas putas lo que quiero yo. Sería el tuyo. Mira, Sería el eso me tuyo. pega a mí. Mira, muchas putas las que... No, pero para mí también, pero me gusta. Muchas putas las que quiero yo y que me pongan en la lápida. Me morí en contra de mi voluntad. A mí, vodka me digo. Con Boqui y con Medina. Con Boqui, con Ni Boqui. me acordaba esa canción. Ah, mira. Totalmente. Perfecto. Esa es mi canción, loco. Mira. Esa es la mía. Podemos Puedes hacer tomarla. un popurrí. Un popurrí. Un popurrí. Y vámonos para con vodka con metil y muchas putas. Ese Ok. sería ya mi, No estaría mal. mi trío de... Sí, que son canciones que nunca cantamos. Es así. Deberíamos montar. Por eso es que la queremos. ¿Puedes ¿no? tocar eso? El vodka me... Tienen una canción en ruso. Sí. ¿Por qué no la tocaron en metronome? En el metrónomo se le ocurrió, a Renay se le ocurrió
que podía ser ofensiva por la situación en Ucrania. Pero como no teníamos mucho deseo de discutir, y como él vive aquí, dijimos, está bien, la tocamos en el próximo Con mi concierto. apoyo, yo apoyo también la moción de censura. Yo no veo por qué que esté en lenguaje ruso la canción tenga que ser ofensivo para nadie. No estamos haciendo una apología. Es que de hecho la canción en sí tiene un trasfondo de burla a toda esa colonización soviética que hubo en Cuba. Claro, pero el tema está que, por ejemplo, yo que trabajo con algunos ucranianos, sobre todo jóvenes, desgraciadamente no hay diferencia entre lo que es el idioma a lo que es el país. O sea, yo tengo una compi que quería hacer una foto, etcétera. El dueño ruso dice, no, yo no voy a hacer fotos a un ruso. Pero si el tipo vive aquí toda su vida, ¿saben? El tipo, si vive aquí es porque no apoya a Putin, primeramente. ¿Sabes lo que En te el digo? próximo concierto la vamos a tocar. La vamos a tocar. Porque no puede ser que, o sea, como nosotros vamos a estar ajenos a un tema, ¿cómo vamos a privarnos de no usar eso, que sería un buen momento para tocar el tema criticarlo. ese, ¿no? Porque, bueno, coño, nosotros estamos en contra de Putin, que es un dictador, ¿no? El segundo Stalin, es el segundo Stalin. Y no, y además, ¿y por qué también fue un error entre nosotros? Igual, por lo que dice Ciro, pues no discutir, pero nos estamos autocensurando cuando nos han censurado toda la vida. No, simplemente hicimos un consenso con un integrante de la banda y ya, pues, nada. No, pero ahora sí la vamos a tocar. Sí, pero ya. Ya está. Primero y Lo último. complacimos y ya. Ok. Ya. Ok. Me faltan aquí unas preguntas por cumplir. ¿Va? ¿Cómo están, o sea, ya lo has tocado, sobre todo tú, cómo están percibiendo el mundo paralelo del turismo en Cuba? O sea, que mucha gente, como el podcaster en el Metronome, que estaba encantado de su viaje a Cuba. O sea, ¿cómo se sienten en estos momentos cuando están en un país libre, como la República Checa, y de repente les vienen a decir que Cuba está hermosa y turística? Puedo pensar yo que vivo aquí. Vale, vamos. Yo soy pro boicot en contra de Cuba, inclusive me encargo de decirlo siempre cuando la gente me dice quiero ir a Cuba, etcétera, porque bueno, trabajo en servicio, le digo ni cagando, ¿para qué? Yo le digo, cada peso que tú das en Cuba, eso va para el bolsillo de esa gente. No, pero me voy a quedar en una casa particular. Lo mismo. Tú te compras un grano de arroz en Cuba, eso va para esa gente, eso va para las cuentas bancarias que tienen en los paraísos fiscales que ellos tienen. ¿Sabes? No vayas a Cuba, no viajes a Cuba, no mandes dinero a Cuba, nada. No, lo siento, ¿sabes lo que digo? Y eso es básicamente lo que pasa aquí, y a mí me molesta mucho. Yo vivo en el centro, yo vivo al lado del edificio avanzante. En esa zona hay muchas agencias de viajes, y todas ofrecen viajes a Cuba. Es así, y lo tienen bien anunciado, Cuba, tal. Y conozco muchísimos chicos que han ido a Cuba y demás. Y lo tienen muy idealizado, lo tienen muy... Me gustó mucho, cuando me dicen me gustó mucho, ¿qué te gustó? Ver la miseria y la necesidad y el hambre que está pasando la gente y la falta de libertad. Pero a veces eso no se ve. No, le hacen un Norcorea. Exacto. Lo llevan a donde ellos Y quieren. la mitad van a Cuba a buscarse eso barato, ya. Y eso también, es lo que- porque una categoría, yo tengo un amigo... No importa nada esa gente, sí, ni a los checos ni a nadie. La mayoría del... No, pero Cuba para de prostitución es el destino perfecto. El destino perfecto es muy súper recontra barato. Yo tengo un Y la amigo... calidad que tiene el sexo. Y tiene buena calidad. Yo tengo un amigo que es comunista, que es el único comunista que respeto en este mundo, que dice, yo cuando fui a España, y cuando fui a Cuba, es gallego, cuando fui a Cuba, fuimos nosotros, que era una delegación comunista, tipo muy decepcionado con Cuba y con el comunismo después de eso, íbamos una delegación de comunistas y una delegación de puteros para Cuba. Era así, ¿El español? el español. Ah, ¿tú conoces a ese tipo? Sí, claro. Ah, sí. Un comunista raro. Es el único que respeto en realidad, porque es muy crítico. El tipo está en contra de la inmigración. Que tú sabes que los comunistas en verdad se abanderan con esa cosa, ¿no? Es un tipo raro, sí. Bueno, en fin. Es sigamos. muy complicado. Ok, Es mi entrevista. por ejemplo, a ti te estuvo haciendo la entrevista, o sea, tú le estabas, según lo que sé, que tú le estabas repitiendo, o sea, que es una tiranía y él no reaccionaba, el entrevistador, ¿no? ¿Cierto? En el Metronome después No me di cuenta de cómo fueron las reacciones de la cara de él, no sé. No. Ajá. Está hablando de cuando nos metimos Sí, con la la guitarra. sí. Era una entrevistadora, la de... Pero to, že ne nebo muž?
The podcaster. The from podcaster. London, Robcast. Yeah. Sí. No, yo creo que él tenía también una visión. La postura de Robcast era que él pensaba que si se eliminaba el embargo, Cuba iba a cambiar, o sería un paso de avance para cambiar. Esa era la posición de él. Él pensaba eso y nosotros discutimos sobre eso, que eso realmente es una falacia. Fue básicamente que le explicamos, ¿ves? Él tenía una postura muy anglosajona. Los anglosajones, todos los ingleses y irlandeses piensan eso. Bueno. Igual que los canadienses, muchos canadienses también. ¿Sabes? La postura anglosajona. Sí, tío. Los canadienses van a follar a Cuba, ¿no? Ellos no Pero piensan bueno, nada de eso. en fin, ellos como tenían una postura muy naif, como muy simplista, desde desconocimiento, pero nunca discutimos. Inclusive para mí fue, de la estancia en la banda, etcétera, una de las mejores entrevistas porque hablamos más de música que de política. Eso me gustó muchísimo. ¿Sabes? Siempre hablamos de política. Yo por lo menos siempre me aburrían las entrevistas de Porno Riquete por eso. Ajá. ¿Cómo se maneja esto justo? Okay, you wanted to say something? No, sobre la entrevista. Sí, las preguntas quizás tal vez no fueron tan interesantes, pero a mí me daba pie siempre cada pregunta a argumentar cosas que para mí sí eran interesantes. Y la posición de él con respecto a la visión de Cuba es la clásica posición, porque también es un poco lógica. Las personas no investigan ni profundizan sobre la realidad de otro país. Ahora mismo nosotros no sabemos mucho de Chequia, ¿no? Y podemos hablar lo que vemos en superficie. Y él también tenía una visión un poco ingenua, como dice él. Pero eso forma parte de la consecuencia de que estábamos hablando. La narrativa constante de socialista que hay en el mundo con respecto a que ese sistema puede ser bueno y justo. Y también por los intereses, como dice Ciro, que obviamente la fuerza de la mulata y el sexo, eso Ahí está. a la más que un avión bueno, ¿verdad? No te lo puedes imaginar. No, y tú no puedes luchar contra eso. A la gente que le va a importar. Los turistas no van a asumir eso ahí intelectualmente para hacer una militancia en contra de Cuba. No, un turista ve las cosas, procura verlas así. Porque ¿para qué va ahí? No, y además un país divertido. Tenemos un clima perfecto. Tenemos unas playas que están del carajo. La gente es súper amable. ¿Sí? Es que es normal, loco. ¿Sabes? El comunismo con palmeras y playa y sexo, ¿sabes? Claro que quieren ir, claro que todo el mundo... Yo conozco un montón de gente, checos, obviamente porque vivo aquí, que me dicen... A mí me gustaría, desde que cayera el comunismo, para comprarme una casa en Cuba. Claro, pero tú sabes que dicen muchas veces Tengo que 3 colegas lo dicen. los turistas van ahí una sola vez. No sé si eso será tan cierto, pero algunos me lo han dicho. Porque el servicio es tan brutalmente malo y tan caro que dicen, pero que yo estoy pagando aquí tipo Londres o tipo Venecia y el servicio, la comida... Porque ni eso ellos no pueden brindar los comunistas. Es increíble. Es una cosa eficiente. Es una cosa tremenda. Tú Ajá. no puedes entenderlo. ¿Cómo es posible que la mayor entrada económica que tú tienes ahí, después de las remesas, tú no seas capaz ni siquiera de brindar una calidad para que la persona regrese? Ajá. Es porque la torpeza comunista no puede llegar tan lejos. Es así, ya normal. ¿Puedo poner un caso que pasó la semana pasada? Cortito. El mes La pasado. versión corta. La versión corta que... Sí, en serio que nos tenemos que ir. Un ex compañero de trabajo fue a Cuba con unos amigos italianos y dice que le encantó Cuba, el clima, la gente, etcétera, pero dice, pero brother, manera de pasar trabajo. Y fueron hoteles, ¿eh? Sí, se iba la luz, no había comida, se nos rompió la guagua donde iban, se quemó la guagua. Un desastre, ¿sabes? un desastre. desastre. No, que incluso hay anécdotas ahora últimas de influencers que han llegado a Cuba y han sido perseguidos por la seguridad del Estado a nivel de acoso. Y después incluso llega a otro nivel, que es meterlos ahí en un interrogatorio y quitarle el material que han filmado. Es una cosa, entonces yo no sé Se parece más a Corea del Norte. no sé cómo se le ocurre a alguien ahí. Okay. Don't you think that the fact that nothing really works in Cuba for tourists, or now a little bit better, but the services are basically shitty and compared to the Western world. We Don't you think that this is part of the charm
that Cuba is basically Disneyland, that it's like people go there for this. Ooh, No, Parte del no, no. encanto. so don't you think so? Don't you think that? A lo mejor para alguien que esté ideológicamente influido por eso, sí, Tal vez, puede ser. Pero no estoy muy seguro, un poquito de cosa vieja y eso, como carros viejos, eso puede ser. Pero pasar hambre, que se te vaya la luz, que se te rompa la guagua, eso es una exageración. No. We don't think- Pero podemos decir una cosa muy interesante y por favor ponerlo en el podcast y ponerlo. No viajen a Cuba. Si viajas a Cuba eres cómplice automáticamente de lo que está sucediendo en Cuba. No viajen a Cuba. Que nadie vaya a Cuba. Que no manden nada a Cuba. Y si lo van a mandar, se lo manden a través de alguien que saben que le llegue a la persona que lo necesita. Pero no viajen a Cuba. Todo dinero que entra en Cuba se queda en las arcas del castrismo para comprarle armas a España, para comprarle los casquitos y los escudos de represión que se las compraron al gobierno de Cataluña, ¿sabes? Que son unos cómplices, todos esos asquerosos. Sí, porque esa era la narrativa en el tiempo de Obama, que decía, Obama apostaba, según su discurso, si hay más turismo para Cuba, podemos lograr que haya un mejor bienestar para los cubanos y podemos lograr también que el cubano de a pie interactúe más con la información posible que pueda traer el turista. Error fatal. Eso no funciona así. El castrismo permea todo eso y absorbe todo ese dinero e invierte en represión y en sus negocios y lo mete en sus bancos y en sus arcas. Eso no tiene ningún sentido. El turismo es simplemente para fomentar el poder de esa tiranía, alargar más la vida y fomentar la represión en cuanto a logística y recursos. Obviamente. Y además que en Cuba hay una ley que se llama acoso al turismo. Sí, sí. ¿Sabes? Donde, ¿te acuerdas que nos pasó? Andábamos con alguien y nos pararon y nos No, pero esto era todo el identificación. tiempo. Es todo el tiempo. ¿Sabes? Y sobre todo nosotros que venían muchos extranjeros a vernos. Eso era una locura. O sea, no viajen a Cuba y ya está. ¿Sabes? Por favor. Eso. Correcto. ¿Tienen la sensación de que la parte trágica de la situación de Cuba aún le interesa a alguien? Perdón por la pregunta así. No, la sensación que yo tengo es que cada día esa situación está Le interesa más menos gente. olvidada, menos tomada en cuenta y en parte tiene mucho que ver con toda la narrativa y el discurso demagógico de muchos políticos en la misma Unión Europea que dicen el pueblo cubano y por detrás están haciendo negocios con ellos y buscando de qué manera cuando eso tenga un ligero giro con los herederos del castrismo, ellos puedan seguir haciendo negocios incluso más grandes de lo que están haciendo ahora. A mí me han llegado a preguntar aquí en República Checa, ¿sabes? Que no, pero ya Fidel se murió y el hermano ya salió, no, ya hay democracia. Me lo han preguntado, gente. No saben nada de Cuba, la gente no le interesa ya Cuba. Hay mucha complicidad por parte de la Unión Europea, lo he dicho 3 o 4 veces ya. Muchísima. Es demasiada la complicidad por parte de la Unión Europea, especialmente de los países del sur. Especialmente allí, en España sobre todo. Acabas de decir, lo he dicho ya 3 o 4 veces. ¿Cuántas veces hay que decirlo? Están Hasta el respondiendo. cansancio. Están respondiendo básicamente a las mismas preguntas siempre. Primeramente, no se cansan y segundamente, no están creyendo que a veces pues, como que gritan y no están siendo escuchados. O sea, Gorky, por favor. Constantemente. Y no solo no siendo escuchados, cuando nos escuchan no lo comprenden. Entonces tienes una batalla ahí muy difícil que hacer, que llevar a cabo. Por eso es que muchas veces, como te decía, a veces uno se cansa, uno duda y saca fuerzas no sé de dónde. Debe ser de todo ese sedimento de experiencia y de atropello que uno ha vivido, no solo en carne propia, sino de tus amigos, de tu familia. Es increíble. Yo cuando era entrevistado en los interrogatorios eso de la seguridad del Estado, muchas veces no siempre, yo sentía que estaba al lado de la mafia, porque te hablaban con lenguaje mafioso, te decían, tú tienes una hija, ¿verdad? O sea, ellos siempre te estaban tratando de decir, pero no te vamos a reprimir a ti. La gente que te rodea, incluyendo tu hija, va a pagar las consecuencias. O sea, tú tienes una clase de riesgo a la hora de meterte en esta lucha. Por eso es que a muchos amigos que consideraban
esta lucha como algo superficial, yo le trataba de decir, mi hermano, no hagas esto de esa manera. Concientiza bien a qué enemigo te estás metiendo y no consideres que esto es como una fiesta o un momento, no sé, no lo consideres a la ligera. Las cosas, la tiranía hace las cosas realmente y siempre consideran, está en la palestra, en la mesa, matarte. O sea, no es que es prisión, no es que es amenaza. Siempre ellos tienen en la palestra matarte. Lo que a ellos no le hace falta a partir del poder enorme que tienen es estar matando a todo el mundo que diga algo en contra de ellos. Como por ejemplo puede pasar en México, un opositor en México cuando realmente le hace mella a otro político, lo matan. También por la cultura de violencia que hay ahí. Pero en una tiranía que tiene tanto poder y que casi, bueno, no hay prensa opositora, no hay un movimiento organizado, no le hace falta siempre utilizar la fuerza para eso. Usan otro tipo de métodos, pero nunca dejan de considerar la muerte. Ha pasado. Payat es uno de los ejemplos más sonados y más célebres, tristemente célebres. Pero hay otros muchos más. Muchísimo. Personas que se han enfermado y los han dejado morir en los hospitales. ¿Cuántos opositores han dejado morir en hospitales? ¿Cuántos opositores? cárceles. Y en cárceles. O le han metido inyecciones. Exacto. O sea, y que no hay autopsia, no se puede hacer la autopsia. Es muy raro, exacto. La muerte ellos la contemplan siempre. Y creo que le pasó al Gorky, o te vas o te matamos. No, a mí no te lo dijeron, pero... A mí me dijeron o te vas o te meto preso. Pero eso sí me lo dijeron una vez que un secuaz de esto, un agente de la seguridad del Estado, se personó en mi puerta. Yo me acuerdo que ese día fue muy cómico porque él hizo el ademán de entrar y yo le dije, no, aquí tú no entras, aquí nada más entran mis amigos. Entonces el tipo se quedó en la puerta y yo le pregunté, ven acá, porque estaba a punto de cumplirse un aniversario del 11 de julio. Que fue una manifestación muy sonada allá en Cuba. Entonces yo le dije, oye, tanto lío tú tienes conmigo pensando que yo voy a celebrarle un aniversario del 11 de julio. Y yo le pregunté, ven acá, claro, a usted no le importa porque si quieren matarme, me matan. Y el tipo dijo, sí. O sea, el tipo lo respondió, dijo, no, si queremos matarte te mato, eso no está, no hay ningún problema con eso. Ahora, pero yo vengo aquí a tratar de disuadirte y hacer profilaxis contigo, a ver cómo tú piensas a la hora de cuando yo te diga que tienes que irte y te meto 10 años, si vas a aceptar eso o no. May I ask also, because this is very important. La ¿Cuál situación... es la situación de la oposición? O sea, Eso ya lo respondí 30 veces ahora, pero bueno, lo voy a repetir. La situación actual de la oposición en Cuba, se puede decir que desde mi punto de vista, lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo, no existe. Ya no existe oposición en Cuba. Hubo un momento en que había algo más bien organizado, que tenía incluso hasta una hoja de ruta. Se podía ver alguna esperanza en eso, pero actualmente yo no le apuesto a ese tipo de idea. No existe oposición en Cuba. Y básicamente por la enorme represión y porque los que supuestamente nos ayudan, también ahí hay un entorno muy discutible en cuanto a corrupción y a demagogia. ¿no es más bien así que no existe la oposición sino opositores singulares? Bueno, opositores singulares sí pueden existir, pero opositores singulares en el sentido de que no tienen un horizonte, no tienen una esperanza y están ahí navegando en un círculo vicioso. Y muchos han sido obligados a marchar de Cuba. En el último año estuve mirando hace poco y se especula que emigraron más de 1 millón de cubanos. Entre otras cosas, por eso no existe la oposición. Exacto. Y entre otras cosas, exactamente, ahí ellos aprovecharon y obligaron, tras diferentes métodos que ellos tienen, a que muchos opositores tengan que irse. Irse para no volver a Para dejarlo no volver entrar. a jamás, ¿eh? No Para te dejo entrar volver- más, ya. Exacto, para no volver a jamás. No sabemos cuántos cubanos no podemos regresar a nuestro país. Es brutal. Ya podemos terminar. One last thing. Opposition in exile, opposition in exilio existe. La oposición en el exilio. También respondí Pero eso. hablamos de eso, ¿no? A ver, la oposición en el exilio existe a partir, yo creo, de nombre, a partir de también obtener un protagonismo que a mí no me parece importante y a veces incluso puedo decir algo más allá, me puede ser dañino.
hay un protagonismo que es inefectivo y que ha usurpado en gran manera otro tipo de gente que sí hizo mucho más. Hay una cantidad de recursos que esa oposición que existe en el exilio está absorbiendo que nunca es llevada a la oposición que para mí debe ser más apoyada, que es la que está dentro de Cuba. En este momento nosotros también estamos no solo denunciando el castrismo, sino también el problema que tenemos. El castrismo ya lo hemos denunciado muchas veces y sabemos cómo funciona. Les hemos hecho una radiografía. Ahora, hay otro enemigo que es, yo creo que en gran parte los mismos cubanos y los mismos cubanos que pertenecen a ese tipo de ONG o oposición que existe fuera de Cuba. Hay mucha demagogia, hay mucha inefectividad, hay mucho recurso que está siendo utilizado en cosas que no son efectivas y no van a llevar a ningún puerto. Hay mucha hoja de ruta metida en la cabeza de opositores que están dentro de Cuba, debiendo ser al revés. El opositor dentro de Cuba debe generar su hoja de ruta, generar sus intereses porque está luchando contra la realidad que él conoce más. No puede ser al revés. Y eso forma parte para mí de un plan muy dañino y muy diabólico y muy premeditado, que no quiero ni hablar aquí porque va a ser muy extenso. Mucho последний tasco. Última pregunta. ¿Cuándo dejará de existir porno para Ricardo? Nunca. Jamás. Mientras yo esté vivo, no va a dejar Eso no de es... existir. No, tú te mueres y nosotros seguimos. ¿De verdad? Sí. Ah, coño, eso me lo dijo un socio una vez. Dice, no va a hacer y quizás tal vez después. Me dijo así, quizás tal vez después que tú te mueras va a seguir existiendo. Che, tú te mueres y nosotros seguimos. Ya. Segurísimo. Perfecto. Tu legado no se puede quedar así en vano. Como el grupo de Roberto Fá, después hicieron... Bueno, el conjunto Roberto Fá sí. derivó del conjunto Casino. Sí. Esa es la vuelta. Ese legado no se puede dejar así caer. Bueno. ¿Ya terminamos? Ya. Ay, viste, no dolió tanto, chica. Voy a hacer pipí. Yo también.